Buenos días, doctor Ávila, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Alfredo. Esta semana, en Contacto Directo, hemos venido examinando el régimen de transición que está llegando a su etapa final. Y la culminación de esta etapa consiste en que el Ejecutivo y el Congresillo, a través del Consejo Interino de Participación Popular, utilizado como una especie de tenaza, captarán las funciones de control electoral y judicial. Acabamos de ver, resumidamente, la telaraña de poder que encierra el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que está integrado transitoriamente. Ahora, establezcamos primero el mandato de este Consejo según el artículo 29 del régimen de transición. A su entender, como asambleísta constituyente, ¿cuál es ese mandato? Bueno, Alfredo, primero que nosotros debemos partir de un elemento. Cuando se tiene la obligación, que es un principio jurídico, de impedir un acontecimiento y no se lo hace, equivale a estarlo ocasionando. Frente a eso hemos dicho claramente que hay que cumplir estrictamente lo que plantea la Constitución. Y en ese sentido, en las disposiciones transitorias del proyecto de ley, ¿verdad?, pretende arrogar y prorrogar en funciones al Consejo de Participación Ciudadana actual, transitorio y espurio. Recordemos que fue designado, electo incluso por una empresa Teleaxe con serios cuestionamientos de manera ilegítima y arbitraria. Pero más allá de eso, la primera transitoria, que es la que más o menos pretende hacer una herramienta... Esta es la primera transitoria del proyecto de ley orgánica que se va a discutir hoy, ¿verdad? Por supuesto, al día de ayer la discutimos, al día de ayer. Entonces, esa primera transitoria del proyecto de ley deja entender, o se hace entender, que los miembros de este Consejo de Participación Ciudadana transitorio serían quienes integran las comisiones de selección ciudadana para designar a todos los organismos de control que usted acaba de mencionar. De tal suerte que violenta el artículo 209, porque el artículo 209 establece claramente cómo la integrará, a través de los delegados de cada función del Estado y participación ciudadana. Si no hicieron ellos lo que decía el artículo 29, a estas alturas significa que ya no lo pueden hacer. Pero más sin embargo, a través de esta transitoria, lo que se establece o lo se evidencia es que se pretende controlar a todos los organismos de control. Cualquiera puede entender también que se pretende asaltar estos organismos, de tal suerte que nos parece que violenta la Constitución en el artículo 209, pero sobre todo que se está arrogando funciones y... Ahora, pero para ser más precisos, veamos lo que dice el artículo 29 del régimen de transición, que es norma constitucional. Ahí dice claramente, tendrá también este Consejo la potestad de designar a los representantes de la función de transparencia y control social en las comisiones ciudadanas seleccionadoras. O sea, según este texto, vemos que el párrafo tercero de ese artículo 29 sí le da al Consejo la potestad de nombrar a esos delegados a las comisiones ciudadanas. ¿Cuál sería entonces el problema con la transitoria primera? Porque realmente el problema sería que en Montecristi ya lo aprobaron, ahora la transitoria estaría realmente dándole viabilidad a lo que se acordó en Montecristi. No. Lo que tiene que decir explícitamente la transitoria 1 es que ellos podrán, si alcanzan en estos pocos días, que ya están a punto de fenecer, porque en la transitoria segunda dicen que ellos harán única y exclusivamente... Ya, pero ¿cuándo fenecen? Ese es el problema. Fenecen cuando la ley, dice la transitoria segunda, que cuando se promueva, se promulgue y se apruebe la ley de Consejo de Participación, ellos cesarán en sus funciones, de tal suerte que ellos debieron haber hecho también en esos 120 días la selección de las comisiones ciudadanas, pero con esta transitoria ellos se están incorporando y arrogándose esa función que prácticamente ya no la van a alcanzar y ya no la pueden cumplir, de tal suerte que por eso es que la transitoria segunda también les dice que le prorroga 30 días. Es una cuestión de interpretación, ¿no? Porque usted dice cuando se apruebe la ley, pero en ninguna parte dice textualmente que sea cuando se apruebe la ley. O sea, yo lo que veo aquí es que esto realmente se cocinó en Montecristi y que este régimen de transición fue incorporado a última hora, y ese es que es el problema. Ha habido tantas contradicciones, se lo ha violado, se lo ha acomodado, y este sería un nuevo capítulo que obviamente es el decisivo, porque el Consejo de Participación Ciudadana es la tenaza de la cual van a salir pues los 5 delegados de estas comisiones ciudadanas, más los otros delegados de las funciones del Estado, que también son transitorios. O sea, todo es transitorio, y todos estos transitorios resulta que van a nombrar definitivamente por los 4 años siguientes a los integrantes de las funciones de control judicial y electoral. Ese es el problema. Eso no es el problema.
Por supuesto, nosotros hemos planteado que hay que respetar la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la mayoría de los ecuatorianos, más del 60%. Y aquí hay artículos, el 226, por ejemplo, dice que se puede ejecutar solo lo que la Constitución establece, o el 424, que habla de que la norma suprema es la Constitución. Y por si acaso, mi estimado Pinargote, dice la transitoria segunda, en su último inciso, que el Consejo de Transición permanecerá en sus funciones hasta que se promulgue la ley que regule su organización. Es decir, aquí está claramente que ellos, una vez que nosotros aprobemos esta ley de Consejo de Participación Ciudadana, cesarán en sus funciones. Por eso es que es incluso arbitrario y pretende arrogarse y prorrogarse en funciones, cuando el propio Julián Guamán el día de ayer en el pleno de la Asamblea plantea que ellos no necesitan 30 días, sino que más de 30 días. Claro, por eso hay otro problema adicional que también está en las transitorias de esa ley que se está discutiendo, de que ellos tienen que nombrar al Consejo Electoral. O sea, aquí viene el problema de que es primero el huevo o la gallina, porque resulta que ellos nombran al Consejo Electoral y el Consejo Electoral después ve las selecciones y los concursos que hagan para Contralor, Procurador, etcétera, estas comisiones. O sea, es un asunto muy serio, no es una broma. Claro, es que, mi estimado Alfredo, el tema de la transición rige para lo transitorio, para lo que circunstancialmente debe ir aterrizando la Constitución en el marco del Estado ecuatoriano. Cuando se plantea violentar primero la transitoria segunda, que es lo que rige por encima del proceso de transición. El proceso de transición termina claramente, como dice la Constitución, cuando se promulgue la ley, de tal suerte que arrogarse la función de seleccionar o de pretender incorporarse cuando son transitorios de manera definitiva, o darle más tiempo prorrogándose en funciones, están violentando la ley, incluso el Código Penal en su artículo 238. Por eso es que estamos diciendo que este proceso de transición debe de servir para herramientar todos los procesos que permitan aplicar las garantías constitucionales y respetar la Constitución, más no para arrogarse o prorrogarse en funciones. De esta medida nosotros hemos salvaguardado la posición del MPD y hemos evidenciado nuestra decisión de que legal, moral, éticamente y constitucionalmente haremos respetar lo que dice la Constitución aprobada en el Ecuador, más no... Ahora, pero si revisamos el artículo 18 del régimen de transición, podemos apreciar que hay otro problema sobre el cual ustedes no han dicho nada, y este es que según la disposición transitoria segunda de la ley electoral que fue aprobada hace algunos meses, los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral pueden postularse para reemplazarse a sí mismos. Cuando eso está excluido en ese artículo 18 que dice claramente, los integrantes de estos órganos así designados, o sea, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, serán reemplazados por quienes resulten ganadores de los concursos establecidos en la Constitución. El proceso de selección se dará inicio una vez concluido el proceso electoral, pero la disposición transitoria segunda de la ley electoral no respeta esa disposición constitucional. Es decir, la cual dice lo siguiente, dice, los integrantes del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral designados directamente durante el periodo de transición podrán participar en el concurso que llame el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a los integrantes definitivos. ¿No cree usted que ahí también hay otra evidente violación constitucional? Repito, Alfredo, nosotros incluso en ese Código Orgánico de la Democracia y los partidos políticos votamos también en contra, porque además, imagínense que desempolvaba un proyecto del Banco Mundial derechoso, oligárquico, cuando plantea el método de Hong y otros elementos de la partidocracia que históricamente han querido pretender violentar los derechos y la democracia en el país. Nosotros también estuvimos en contra de eso, de tal suerte que esto de lo que se pretende hacer en el Consejo de Participación, nos parece que también, al igual que otras cosas, por ejemplo, las leyes que se vienen planteando que son impopulares, antidemocráticas, que ahora se están debatiendo, por ejemplo, la ley de empresas públicas, la ley de servicios públicos, que violenta incluso el Código del Trabajo y las propias leyes de defensa de los trabajadores del país, la ley del magisterio, que a pesar de que se la apruebe no tendrá efecto retroactivo y no se podrá sancionar con esta ley a los maestros del país, la ley de las universidades que violenta la autonomía, el decreto 1701, en los fondos de reserva donde los propios trabajadores van a pagarle 30 centavos por la transferencia que se hagan. O sea, estas leyes impopulares son las que el pueblo no... Ahora, en definitiva, doctor Ávila, el problema es que todo esto se fraguó en Montecristi y hasta ese momento ustedes sí estaban de acuerdo con la Revolución Ciudadana. Es después que ya la Revolución Ciudadana los ladea
Y obviamente todo esto se quiere perpetrar y concretar ahora que todavía tienen mayoría en el Congresillo, porque esa mayoría no la van a tener en la Asamblea, o sea, la van a conseguir con mayorías móviles, pero esas mayorías móviles van a pedir su tajada, es decir, que ahí no podrán llevarse el 100% como lo pueden hacer en este momento en la transición, sino que a partir de que se instale la Asamblea de las mayorías móviles tendrán entonces que ceder porciones de poder. Ese es en definitiva el problema. Bien, mi estimado Alfredo, nosotros decimos como MPD que vamos a respetar la Constitución y a combatir la corrupción como así lo estamos haciendo. Y hemos dicho que el proyecto hay que salvaguardarlo. Hay gente que sigue saboteándolo y espera que este proyecto de cambio fracase. Por eso algunas leyes en las cuales hemos votado en contra, que violentan la Constitución, estamos diciendo que son infiltrados de la derecha metidos en el gobierno, que vienen planteando las leyes que le establecí en el ejemplo anterior, que son impopulares y que han demandado la resistencia de los pueblos y los trabajadores del Ecuador, con los cuales estamos de acuerdo, e iremos a las calles y plazas de este país movilizados a hacer respetar el mandato constitucional y constituyente. Nosotros estamos apoyando este proyecto y lo seguiremos apoyando en función de garantizar que los derechos constitucionales sean respetados. Y en ese sentido seguiremos junto a los trabajadores y los pueblos para construir la patria nueva y el socialismo, que es lo que ha planteado el presidente de la República. Pero para que esto se viabilice, debemos respetar la Constitución, y aquellos infiltrados de derecha que tiran o empujan o vienen planteando estos proyectos lesivos a la democracia y a los intereses populares, nosotros no los apoyaremos, ni críticamente en las calles movilizados tendremos que acudir a la Corte Constitucional, a la Fiscalía, donde sea, para demandar que se respete la Constitución y que se combata la corrupción, como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, doctor Ávila. De sancionar, tu posición ha quedado clara. A los funcionarios que permitieron que se beneficien las empresas de papel de Fabricio Correa, e incluso estamos investigando algunas aseguradoras que vienen perjudicando con millones de dólares al Estado, de tal suerte que nosotros seguiremos apoyando este proyecto, pero también condenaremos a aquellos derechosos que pretendan boicotear, sabotear o pretender que fracase este proyecto de cambio que el pueblo ecuatoriano todavía respalda. Bueno, eso lo vamos a ver en los hechos. Queda claro en todo caso que el dichoso régimen de transición está claramente dirigido a que el Ejecutivo capte 3 funciones del Estado vitales para que exista una auténtica democracia. De concretarse esto, es obvio que tendremos un régimen democrático de caricatura y que ninguna de estas denuncias que se anticipan van a tener resultados cuando va a haber un poder total controlando la República.